Bueno, empezamos. ¿Qué es lo que el diablo más odia en este mundo? Los satánicos, los demonios, es la sangre de Cristo. ¿Y por qué odia la sangre de Cristo? Porque fue el precio que se pagó por nuestros pecados. No fue dinero, fue sangre. Por eso dice sangre por precio, sangre, ¿sí? Cuando la vida del hombre se echó a perder, entonces Dios compartió su vida con el hombre para que el hombre pudiese volver a vivir. Y la vida de Dios está contenida en su sangre. ¿Sí? Por eso alguien preguntó, ¿cuál es la única manera de recibir la vida eterna? Es recibiendo la vida de Dios, que no tiene principio ni fin. Leo otra vez Isaías capítulo 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que muchos individuos erróneamente han dicho que Miriam, así es su nombre en hebreo, Miriam, nosotros la conocemos como María, ¿verdad? Pero es Miriam. Que Miriam es la madre de Dios. ¿Cómo puede ser Miriam la madre de Dios si Dios no tiene principio ni fin? Porque es eterno. Miriam no fue la madre de Dios, porque entonces Miriam fuera una diosa, ¿verdad? Eso no existe en la Biblia. Sino que Miriam fue una incubadora en donde el Espíritu Santo creó la sangre en el feto y después se desarrolló el feto. Científicamente está comprobado que la mujer no aporta la sangre en el feto, sino que el esperma al fecundar el óvulo crea la sangre en la médula, en el hueso del feto, crea la sangre desde la concepción hasta el feto. Eventualmente se mezcla la sangre, sobre todo en el parto de la mujer con el bebé. Pero en realidad la mujer no aporta ni una gota de sangre, según la ciencia, sino que esa sangre es reproducida en la médula, en el hueso del feto. María no aportó la sangre de Cristo, ni una sola gota. La sangre de Cristo fue creada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de qué cosa el diablo más odia en el mundo, no me refiero a tu sangre y a mi sangre, sino a la sangre de Cristo, que fue el único remedio para la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la bendita palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí?
un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos rescatados o comprados con plata u oro, sino con la sangre de Cristo, su bendita y preciosa sangre. Bueno, nosotros heredamos de Adán no solamente lo genético y lo biológico. Lo genético, digamos, color de ojos, pigmentación, temperamentos y cosas como esas. Sino heredamos de Adán una maldición. ¿Cuál es esa maldición? La muerte. Muerte. Por el pecado de nuestro padre Adán. Los jóvenes, cuando los vemos bien hermosos, bien preciosos, en la flor de la juventud, ¿verdad? Y así como los vemos, nos vimos nosotros también. Pero va pasando el tiempo y las cosas van quedando en la historia de nuestra vida. Luego, si Dios nos permite llegar a viejos, así muy viejos, tenemos que usar un bordón para caminar. Y si nos permite llegar a ser más viejos, quizás ya no podemos caminar, porque la vejez entró también como una maldición. Hay personas que dicen que Dios no castiga. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Pero la Biblia dice que Dios castiga a todo aquel que recibe como hijo. Cuando llegamos a Cristo, llegamos como un árbol todo con las ramas por todos lados, y Él empieza a podar nuestras ramas. Y a veces es un proceso doloroso, pero es mejor que Dios pode nuestras ramas para que nuestras ramas vuelvan, o las ramas que quedan, a crecer de una manera mejor. Todo lo que vale la pena a veces es doloroso. Y Dios a veces nos lleva por ese camino del dolor para sanar nuestro corazón. Estamos a veces bien pegados a las cosas malas que nos atan y nos matan, que cuando Dios nos arranca es como esa tela adhesiva que se pega sobre la pared, que cuando se arranca lleva cosas pegadas sobre ella. Hay muchas personas, sobre todo en el internet, que dicen que Dios no maldice. Pero es que no han leído la Biblia, no la leen. Dios maldice, pero a aquellos que no quieren su misericordia y su amor, ¿sí? Pero también se puede cortar esa maldición cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús. Para los que dicen que no existe la maldición, hay una prueba contundente en la Biblia: la muerte. ¿Qué heredamos de Adán y Eva? La muerte. ¿Quién se libra de morir? A excepción de Jesucristo, que murió y resucitó, ¿a quién conoce que no ha muerto? Y obviamente muerto y no volvió a la vida. La prueba de que la maldición existe es la muerte. Entonces Dios, en su misericordia, manda un remedio para que nosotros podamos vivir eternamente, que es su sangre preciosa. Bueno, ¿qué es lo que afecta primero el pecado del hombre? De Adán, la sangre de nosotros. Por
Por eso cuando el hombre muere, lo primero que se echa a perder es su sangre. Y cuando lo van a preparar, le quitan toda la sangre para poderlo cloroformar. ¿Sí? Increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se echó a perder en el hombre cuando el hombre pecó? Su sangre. Entonces Dios al ver que la sangre del hombre se había echado a perder, Él dijo: el antídoto para curar la sangre del hombre es mi propia sangre, que yo dé mi propia sangre para que el hombre pueda vivir eternamente. ¿Vale? Bueno, hace tiempo hice una pregunta aquí y dije: ¿cuál es el líquido más importante del mundo? Primero pregunté hace un momento: ¿qué es lo que el diablo más odia? Los demonios y los satanistas, ¿qué es lo que más odian? La sangre de Cristo. Es lo que más aborrecen, es lo que más odian, porque la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por nuestra salvación. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es el líquido más importante del mundo? Algunos dijeron el agua y otros dijeron la sangre, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra se debería llamar el planeta agua. Aproximadamente el 75% es agua. Sin agua no hay vida. Y sin sangre no hay vida. Pero el agua y la sangre es lo mismo. La sangre está compuesta por el 90% de agua, o lo que la biología llama plasma, ese líquido amarillento que contiene el 90% de agua. Por eso el agua y la sangre es lo mismo. Cuando Jesús murió en el Calvario, dio hasta la última gota de su sangre. Y cuando el soldado romano le clavó la espada, salió agua y sangre. Es lo mismo. La sangre nutre, oxigena, limpia, ayuda a mantener el cuerpo en temperatura. Es un río que corre por las vías de todo tu cuerpo para oxigenarlo todo, para nutrir todo, para limpiar los desperdicios de tus células vivientes. Entonces, ¿qué hace la sangre de tu cuerpo? Te está limpiando por dentro. Mientras no hay problemas, o mientras no haya problemas. ¿Qué es lo que está haciendo la sangre de tu cuerpo ahorita en este momento? Te está limpiando por dentro. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Te está limpiando también por dentro y por fuera. ¿Qué es lo que el diablo más odia? La sangre de Cristo. Él no quiere que tengas tú que ver nada con la sangre de Cristo. Por eso una persona que verdaderamente Dios usa, que está ungida por Dios, y si él va a orar por una persona poseída de un demonio, el demonio no le tiene miedo a que lleves un crucifijo, agua bendita,
Él no le tiene miedo a eso. Él le tiene miedo a la única cosa que lo puede echar fuera: el nombre de Jesús a través de la sangre de Cristo. No dice la Biblia: nosotros le hemos vencido y ustedes le han vencido y ellos le han vencido con la sangre del Cordero, dice. Porque Satanás está acusando al Hijo de Dios día y noche. Hay una escena en el cielo. El juez de todo el universo está sentado. El diablo está parado así, acusándonos a todos nosotros. Y Jesús está arrodillado delante del Padre. Esa escena en este momento está todavía presente en el cielo. El diablo está acusándonos y eventualmente quiere que todos nosotros nos estemos acusando. Por eso es una tristeza que el ser humano no se logre a veces con Dios, o el cristiano no se logre con Dios, porque a veces no solamente es el diablo que nos acusa, los demonios que nos acusan, sino es el hombre que nos acusa. Y como todos somos imperfectos, qué bueno que fuéramos totalmente perfectos, que camináramos sin tropezar, que habláramos sin equivocarnos, que nuestra vida fuera inmaculada, para que así todos aquellos que nos miran con lupa no podríamos ser ocasión de tropiezo para ellos. Pero no es posible mientras vivas en este cuerpo de muerte, que se aburre, que se enoja, que se deprime, que actúa conforme a sus estados de ánimo. Y como todo mundo se acusa con todo mundo, este mundo está ardiendo en llamas porque tiene los principios del diablo, que se acusan unos con otros, porque el diablo está acusándonos día y noche. Pero hay uno que está intercediendo por nosotros. Recuerdo a un gran hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios. Entró a un restaurante, tenía hambre. En cuanto entró, miró a un hombre bien borracho, sentado en una mesa, pero cayéndose de borracho. Vio a una mujer con una falda bien cortita, luciendo sus piernas sobre el mostrador. Entonces, cuando vio eso, dijo este hombre de Dios: ¿en dónde me metí? ¡Qué lugar tan inmundo!, dijo. Entonces, cuando dijo eso, este hombre salió. Mientras salió o iba caminando, alejándose del lugar, le vino una visión del cielo a este hombre. Le estoy hablando de un hombre que Dios usó de tal manera que incluso hay un museo en donde hay mortajas de muertos, de todos los muertos que Dios levantó por el poder del Espíritu Santo a través de este hombre, para que vea que a todos nos pasa. Mientras él iba alejándose, vino una visión de Dios a él, y él se miraba en su juventud, porque es en la juventud donde más se batalla con la carne y con el mundo. Por eso se necesita tener mucho, los padres, los pastores, mucho criterio, mucha sabiduría para aconsejar a los hijos. Porque a veces nos condenamos de las cosas que nosotros mismos hicimos. Pero eso no indica que también se caigan en el mismo hoyo. O sea, nosotros tratamos de salvarlos para que no caigan en ese hoyo, que les vaya mejor en la vida.
Y la única manera de que les vaya mejor en la vida es que le den un tiempo a Dios, se acerquen a Dios. Tuvo una visión y se vio de joven cuando él estaba pecando. Y cada vez que pecaba, subía un humo negro al cielo. Y antes de llegar a la presencia del Padre, donde estaba sentado el Padre como juez de toda la tierra, se hacía un puño negro, y cuando ese puño negro iba a golpear al Padre, Jesús, el que estaba arrodillado delante del Padre, se levantaba y recibía el golpe. Él soñó, mejor dicho, tuvo la visión, una visión despierto, que cuando pecaba en su juventud, su pecado subía como humo negro al cielo, y antes de golpear al Padre se hacía un puño antes de llegar al Padre, y cuando iba a golpear al Padre se levantaba Jesús y recibía el golpe. Un aplauso a Cristo. Imagínense cuántos golpes recibe Cristo por nuestro pecado. Y dejo que el Espíritu de Dios me guíe aquí. Y voy a tomar estas, ojalá no se me vayan las tres cosas que están llegando a mi cabeza. Cuando llegué aquí a Tepic, que es la tercera vez que estoy aquí, vine una vez y me fui, vine otra vez y quedé muchos años o varios años, luego me fui y volví, aquí estoy, otra vez, ya con varios años. Mis hijos se enfermaron, no tenía yo cómo llevarlos al médico. Entonces, un hermano me habló de un doctor con un gran corazón, pero ateo. Bueno, gracias a Dios. Algunos dicen soy ateo, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces fui a hablar con el doctor y le dije la situación de mis hijos. Y le dije la verdad. ¿Qué puedo yo hacer para que los ayude, doctor? No tengo dinero. Me dijo, ¿qué es usted? Soy pastor. Ah, no te preocupes, pastor. Yo no creo en Dios, pero voy a hacer una buena obra por un pastor. Y fue, tomó su carro y llegó hasta la casa a curar a mis hijos. Bueno, este doctor se volvió el médico de cabecera de mis hijos de forma totalmente gratuita. Y un día falleció, y antes de fallecer quería hablar conmigo. Me estuvo buscando, pero perdimos contacto. Hablé con su hijo, que es cirujano, su hijo, y él fue el que me dijo, pero hablé con su hijo cuando él ya había muerto definitivamente. Hablé con su hijo en el velorio en pleno de mucha lluvia. Y me dijo el médico, su hijo, mi padre quería buscarlo, pastor. Cuando se vio enfermo de muerte, preguntaba por usted, pero nosotros no sabíamos dónde usted estaba. Le voy a contar algo que le pasó. Estuvo 15 días en coma y regresó del coma solo para decirnos esto que le voy a platicar. Dice que cuando él estaba en coma, estaba caminando por un camino y de pronto
Jesús venía caminando enfrente de él. Jesús, eso me lo platicó su hijo, el doctor, ¿verdad? En Cristo. Y dijo, mi papá me dijo que se encontró con Jesús ahí en el coma. Y el doctor, el que estaba en coma, le dijo, ¿quién es usted? Soy Jesús. Y dice que lo convirtió en una lombriz. Estoy platicando tal cual como me lo dijo. Lo convirtió en una lombriz. Y luego cuando lo convirtió en una lombriz, lo tiró al piso. Y el doctor gritó de dolor. Y Jesús le dijo, ¿te duele cuando te azotó? El doctor dijo, me duele mucho. Así me dolía cuando tú me negabas. Así me dolía cuando tú me rechazabas. Esos golpes eran para mí. El doctor volvió del coma, vivió 15 días más para decirle a la gente lo que le había pasado. Después de 15 días murió. Y es cuando yo llegué a su velorio. Hay uno que intercede por ti y por mí. Yo sé que a veces le pedimos al pastor que ore por nosotros y eso es bueno. Le pedimos al hermano que ore por nosotros y eso es bueno. Pero hay uno que intercede por ti día y noche. Y la única manera que su intercesión sea válida y eficaz es que uno se arrepienta. Si no, seguirá intercediendo por nosotros y al final él no va a tener la culpa de que el hombre fuera a condenación eterna porque le intercedió por nosotros. Cuando este hombre volvió de la visión, porque en la visión miraba un puño cuando pecaba, humo negro subía al cielo y se convertía en un puño, y antes de golpear al Padre, Jesús se levantaba y recibía el golpe. Regresó de la visión, se impactó, volvió a entrar al restaurante, le tocó el hombro de aquella mujer que estaba recargada en el mostrador y la mujer dijo, sí, ¿qué se le ofrece? Él dijo, no me malentienda, yo no me refiero a esto. ¿Sabe usted que hay una franja roja que cubre la tierra? La mujer se quedó absorta. Lo que sucede es que también en la visión Dios le mostró una franja roja que cubría la tierra. Y él le dijo, ¿sabe usted que hay una franja roja que cubre la tierra? Ella se quedó muda. Él le dijo, es la sangre de Cristo que todavía está cubriendo la tierra. ¿Sí? Aquella mujer empezó a llorar y le dijo, yo era hija de un diácono en la iglesia. Hubo muchos problemas en la familia y todo se hizo pedazos y yo me metí a la droga y a la prostitución. Estoy perdida. Este hombre de Dios la abrazó y le dijo, no estás perdida. Hay una sangre, hay una franja roja que cubre la tierra. Si tú te metes, todavía puedes ser salva. Y ahí oró por él. Hace tiempo, en 1991, era yo diácono en una iglesia cristiana.
Mi ministerio era en las calles. Yo prediqué 11 años de mi vida en las calles. 11 años de mi vida prediqué en las calles, antes de ser pastor. Así que en el 91 yo estaba como diácono. De pronto entró un hombre con un cinto, bien drogado, y empezó a atacar a las puras mujeres, me acuerdo, y a muchas les pegó de cintarazos, pero entró de súbito, y con el cinto, y entonces pues yo no reaccioné. Entonces cuando reaccioné, empecé a seguirlo, y el pastor se bajó de donde estaba predicando, y cuando iba a atacarlo, yo me atravesé. Eso es correcto, ¿verdad, en Cristo? Y recibí el golpe. Entonces el pastor dijo: no, usted no se meta, pastor. Y yo como: ¿sí? Eso es verdad. ¿Sí? Todos los vecinos habían salido, por todo se hizo un escándalo. Le dije: usted no, pastor, usted no. Y yo: sí. Y obviamente que pues ya le cayeron un montón de hermanos, y lo amarramos ahí, llamamos a la policía y se lo llevaron. ¿Sí? Recibir el golpe equivale a que nosotros seamos capaces de perdonar las injurias de los demás, a soportar, como dice el apóstol Pablo: aquellos que son más espirituales soporten a aquellos que son débiles en la fe. Y la madurez no está en las cosas exteriores del hombre, sino en su cabecita y en sus acciones y actitudes. Si las personas, o nosotros como hermanos o como cristianos, estuviéramos arrodillados día y noche por el mundo, otro sería quizás el destino de este mundo. Me llama mucho la atención, y me estoy casi dirigiendo ya por el Señor, que en Ezequiel capítulo 9, el profeta Ezequiel vio una visión y ve a un escribano con una pluma y su tinta de escribano. Y entonces se oye la voz que le dicen al escribano: pasa por todas las calles de Jerusalén y marca con una señal a todos aquellos que gimen y lloran por el pecado del pueblo, y a los demás mátalos a todos. Otra vez viene la voz al escribano que le dice: toma tu tintero y tu pluma para el tintero, y vete por las calles de Jerusalén y ponles una señal a todos aquellos que gimen y lloran por el pecado del pueblo, y a los demás mátalos. Yo creo que eso va a pasar en el arrebatamiento. Este escribano trae la sangre de Cristo, ¿sí?, marcando a aquellos que gimen y lloran por los que están enfermos, que gimen y lloran por los que están alejados de Dios, que gimen y lloran por una familia destrozada, que gimen y lloran por un niño enfermo en el hospital, que gimen y lloran cuando de pronto alguien ya no quiere al Señor. Esos tienen el corazón de Cristo. Esos son la sal y la luz de este mundo. Ponles una marca, mánchalos de rojo.
etiquétalos en color rojo. Y a los demás, mátalos a todos. La historia del hombre acabará un día. Nuestros amores y nuestras decepciones. Todo lo que ganamos, todo lo que edificamos, un día se volverá humo y todos estaremos delante del Padre. El don de la vida es muy grande. Dios te dice: búscame y vivirás. Ama, trabaja, diviértete sanamente, pero búscame, búscame. Búscame. No me olvides. Búscame. ¿Qué es entonces lo que el diablo más odia? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es la que nos limpia de todo pecado. Es la que nos limpia. Fue el precio que se pagó por nosotros, fue su sangre. ¿No había otra cosa? No, era sangre. Porque lo primero que se afectó fue la sangre. Gloria a Dios. Muy bien. La sangre de Cristo y Cristo es lo mismo. Fue la vida del Espíritu Santo en Cristo. El Espíritu Santo creó la sangre en el vientre de María, desde la concepción hasta el feto. María fue una incubadora, un vaso bendito, sí, bendito. De hecho, es la mujer más admirable de toda la historia de la humanidad. Pero no se debe de adorar, porque al único que se le debe adorar es a Dios, a nadie más. A nadie más. Por eso el poeta David decía: no daré la gloria a nadie más que a ti, Señor. A nadie. Nosotros como pastores tenemos que cuidar profundamente eso en el corazón del hombre. A mí me asusta ver cuántas demandas tienen un montón de organizaciones religiosas por haber ejercido señorío sobre la grey y los abusos tan grandes que se han dado. Pero digo, porque el diablo está haciendo esas cosas, vamos a parar. No. Hay iglesias sanas en donde te enseñan el camino del evangelio, en donde respetan tu individualidad y te dicen: la única manera de que agrades a Dios es que lo busques por tu propia voluntad. Si el hombre pudiese buscar al Señor por su propia voluntad, si le buscara por el deseo de su corazón, si le buscara por amor, por profundo amor, entonces la presencia de Dios haría temblar los lugares. Porque nadie nos estaría forzando, porque no viniéramos por ver a la persona que nos cae bien, sino lo haríamos por amor. Recuerden a David que decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Prefiero estar un día en tu templo que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían. Recuerdo aquellos tiempos. Me llenaba de perfume de amor.
me bañaba bien. Y me iba al culto. Experimentaba un gozo tan grande en mi corazón. A veces pienso que esas cosas ya se fueron y ya murieron. Y quedamos solo algunos perdidos en el tiempo y en el mundo. Pero Dios todavía está llamando un Samuel, un David, un Jonathan, un Timoteo. Una vez un pastor me dijo: pastor, usted no hará nada si no se levantan Timoteos en su iglesia. Nada de nada. Fue sangre lo que nos cubrió, sangre. No una sangre como la tuya y como la mía, que aún así que está contaminada por el pecado, nos limpia por dentro. Ríos de sangre. Fluye un río de sangre en tu cuerpo para limpiar tu cuerpo, pero hay un río de sangre que está fluyendo del trono de Dios. Está fluyendo ese río de sangre, está fluyendo para limpiar el pecado del hombre. Si el hombre quisiera solamente meterse. Ezequiel capítulo 47. Vaya conmigo, Ezequiel, el capítulo 47, en el nombre del Señor. Y esta es la visión y el Espíritu de Dios que llevó a Ezequiel, lo llevó a ver cómo fluía el agua del trono de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entrados en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Ríos de sangre todavía emanan del trono de Dios. Ríos de sangre emanan de su trono, y todavía nos podemos meter en él. Lo que pasa es que a veces estamos un poco avergonzados con él. El diablo ha logrado manipular todas nuestras emociones y el interés de buscarlo.
El diablo dice: ya no te presentes. Él está enojado contigo. Él ya no te va a querer recibir. Ese es el diablo. ¿Usted cree que sus padres terrenos, o no sé si ya no los tengan, como yo que ya no los tengo, pero los tuve, los van a amar más que Dios? No. Él nos ama mucho más que nuestros padres terrenos. Mucho más. ¿Qué pasa si uno de mis hijos llega conmigo: papá, perdóname, padre? ¿Qué voy a hacer yo como papá? Abrazarlo y correr hacia él. Si tenemos temor de venir a Él, si tenemos temor porque nuestra vida está encadenada al pecado, al vicio, a las drogas, si tenemos temor de venir a Él, recuerde la historia del hijo pródigo. Acuérdate del hijo pródigo. Gastó todo su dinero en vicios. Tuvo que trabajar apacentando cerdos. Y un día dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que viven bien, que comen bien, y yo estoy aquí? Volveré, fíjate, volveré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Papá, perdóname. El padre corrió y lo abrazó y dijo: traigan un anillo de oro, traigan el mejor vestido, maten el becerro gordo, hagan una fiesta, porque mi hijo era muerto y ha resucitado. Que no te venza el temor de tu pecado, de acercarte al Señor. Acércate. Pídele que te perdone y que te ayude. Dile: perdóname, ayúdame, Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre bondadoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, que podemos todavía respirar, movernos, te pedimos juntos que nos perdones. Ahí donde estás, o en donde está usted, a veces solo basta un momento para cambiar el destino de tu alma. Un momento para que las cosas empiecen otra vez a tener alegría, paz y gozo. Padre, perdónanos a todos. Limpia nuestro corazón de tal manera que nuestro corazón pueda volver a ser, Señor, una morada de tu Espíritu. Padre, si alguno está enfermo, sánale. Padre, si alguno está enfermo, sánale. Padre, gracias te doy, porque podemos comprender y entender que tú eres el motivo de nuestro gozo y felicidad. Y como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.